Para empezar esta noche de catequesis, quisiera primero saber si es que se me escucha bien, si es que qué tal sale la imagen, si me podrían confirmar, por favor. Creo que se escucha todo bien. Así que para empezar, arrancamos invocándole a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Te pido, te pido, Señor, que en este momento recojas cada una de las intenciones que te entregamos, las intenciones de todas las personas que están participando de esta catequesis. Todo te lo entregamos en tus manos, todos esos sentimientos de angustia, esos miedos, esas dudas que tenemos, todo eso te lo entregamos, Señor, en conjunto con nuestras alegrías, con nuestros sueños, con nuestros proyectos. Y todo te lo entregamos porque sabemos que no hay lugar mejor que tus manos. Y tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos al Espíritu Santo y que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. En este momento vamos a arrancar ya con la parte de la palabra de Dios, así que siguiendo el consejo del padre Ignacio Larrañaga, vamos a orar al estilo de Jesús. ¿Y de qué forma oraba Jesús? Jesús oraba con los salmos. Como buen judío, él oraba a través de los salmos. Entonces nosotros vamos a arrancar de la misma forma. Los salmos son oraciones, en su mayoría escritas por el rey David. Así que empecemos con el Salmo 116. Salmo 116. Tú me has librado de la muerte. Aleluya. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Inclinó hacia mí su oído el día en que lo llamé. Me envolvía en los lazos de la muerte. Estaba preso en las redes fatales. Me ahogaban la angustia y el pesar. Pero invoqué al Señor, pero invoqué el nombre del Señor. Ay, Señor, salva mi vida. El Señor es muy bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor cuida de los pequeños. Estaba débil y me salvó. Alma mía, vuelve a tu descanso, que el Señor cuida de ti. Ha librado mi alma de la muerte, de lágrimas mis ojos, y mis pies de dar un paso en falso. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. Tenía fe aun cuando me decía, realmente yo soy un desdichado. Pensaba en medio de mi confusión, todo hombre decepciona. ¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa por una salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Tiene un precio a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Mira, Señor, que soy tu servidor y el hijo de tu esclava. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré el sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo empieza diciendo aleluya. Aleluya es la unión de dos palabras, alelú y ya. Alelú significa alabar cantando, ¿sí? Y ya sería la forma corta de Yahvé, ¿sí? Entonces, aleluya es una invitación a alabar a Dios cantando. Una vez que nosotros vemos la mano de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas, nos impulsa a querer cantarle, nos dan ganas de querer cantarle a nuestro Dios. Entonces así empieza. Aleluya, alabemos a Dios cantando. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, dice. Hay veces que nosotros pensamos o sentimos que el Señor no nos escucha. Pensamos de que porque no recibimos lo que pedimos, el Señor no nos escucha. En cambio, el Señor siempre nos escucha. El Señor es ese Padre atento, ese Padre amoroso, que siempre está escuchándonos. Solamente que a veces o muchas veces su respuesta es no, ¿sí? Otras veces es sí, muchas veces es sí. Pero así como San Pablo le pide al Señor y le dice, Señor, arranca de mí este dolor, este aguijón, y Dios le dice no. Dios le dice, no, no, no voy a arrancar. Con mi gracia te basta, ¿sí? Entonces hay veces que el Señor permite que ciertas situaciones se mantengan para que se pueda dar gloria a Dios.
¿En qué sentido? En que Él en ese momento de dificultad, Él derrama un torrente de gracia sobre cada persona, para que en ese momento pueda sobrellevar esa situación de la mejor forma. Entonces, aquí dice, amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Entonces, en la medida en la que nos damos cuenta de que el Señor nos escucha verdaderamente y que a veces el silencio es su respuesta, entonces de esa forma podemos empezar a apreciar más la acción de la vida del Señor, la acción de la mano del Señor en nuestras vidas. Después dice, inclinó hacia mí su oído el día en que lo llamé. En ese momento que nosotros clamamos al Señor, en ese momento el Señor nos escucha. Y en ese momento el Señor derrama su gracia sobre nosotros. Dice, me envolvían los lazos de la muerte, estaba preso en las redes fatales, me ahogaban la angustia y el pesar. Hay veces que nos sentimos así, que nos envuelven los lazos de la muerte, a veces de la muerte física, por algún peligro o por alguna enfermedad. Otras veces que sentimos que la muerte misma nos envuelve de forma espiritual, de forma psicológica. Y ese es el preciso momento en que nosotros tenemos que invocar al Señor. Así como el salmista nos da el ejemplo. Dice, me ahogaban la angustia y el pesar. Entonces, a veces creemos que cuando empezamos a caminar con Dios, el camino se va a hacer fácil, que todo ya nos va a salir bien, de que la persona que nos gusta ya nos va a hacer caso, ya pensamos que vamos a conseguir el trabajo de nuestros sueños, vamos a pensar que no nos vamos a enfermar o que vamos a sanar de la enfermedad que tenemos. Sin embargo, no es así, no necesariamente es así. Entonces, es importante acordarnos de poder clamar al Señor, de poder invocar al Señor en todo tiempo, especialmente en esos momentos de dificultad, y decirle, ay Señor, salva mi vida. Yo no tengo la fuerza para vencer a esta enfermedad, yo no tengo la fuerza para vencer esta situación, sin embargo vos sí tenés. Entonces invoquemos al Señor y ahí vamos a poder conocer su amor y su misericordia. Y dice, el Señor es muy bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. Nosotros a veces pensamos de que Dios es un Dios juez, un Dios castigador, tal vez que se enoja y nos da un castigo correspondiente. Hay gente que afirma de que esta pandemia es un castigo de Dios. Sin embargo, nosotros, en la medida en la que vamos estudiando la palabra y conociéndole al Señor, nos damos cuenta de que Dios realmente no nos castiga de esa forma, que Dios realmente permite que ciertas cosas ocurren por algún motivo. Hay veces que en esta vida no logramos entender, sin embargo el Señor sí sabe, en su infinito amor y en su infinita sabiduría, Él sabe por qué permite las cosas que permite. Y dice, nuestro Dios es compasivo, el Señor cuida de los pequeños, estaba débil y me salvó. Alma mía, vuelve a tu descanso. Qué cosa que en esta sociedad de hoy, que en estos tiempos de hoy, en estos tiempos complicados que estamos viviendo de la pandemia, del aislamiento, de la cuarentena, es como que empezamos a sentirnos pequeños, empezamos a sentirnos débiles, que le necesitamos al resto, que le necesitamos a Dios, que necesitamos de su cuerpo, de la Eucaristía. Entonces, en esos momentos es donde el Señor acude a nosotros y nos salva. En esos momentos es donde el Señor nos permite descansar en Él, poder entregarle toda esa situación, poder sacarnos esa mochila que tenemos encima de problemas y poder descansar, poder darnos un respiro, poder cerrar los ojos y saber que Dios nos acompaña, saber que el Señor, el Creador del cielo y de la tierra, ese Padre bueno, camina con nosotros. Y dice que el Señor cuida de ti. Para mí la palabra cuidar es una palabra muy linda porque es como proteger, pero con amor, ¿sí? Y así nos cuida el Señor, siendo ejemplo para nosotros que una vez nosotros nos dejamos cuidar por Él, podamos nosotros cuidar del otro. Este es un momento especial en donde nosotros estamos llamados
a cuidar el uno del otro, a no desfallecer y a no dejarle desfallecer al otro. Y dice, ha librado mi alma de la muerte, de lágrimas mis ojos, y mis pies de dar un paso en falso. El Señor siempre viene a nuestro rescate, siempre. Muchas veces somos nosotros los que no le dejamos llegar, o los que no le vemos llegar siquiera. Entonces estamos invitados a poder verle al Señor, a poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y dice, caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. ¿Sí? Nosotros no creemos en un Dios de muertos al que recién vamos a presenciar, al que recién vamos a ver una vez que partimos de esta vida. No. El Señor es un Dios de vivos, en donde en esta vida ya comienza a hacernos experimentar el reino de los cielos, esa paz, esa alegría y esa justicia en el Espíritu Santo. Y dice, tenía fe aun cuando me decía, realmente yo soy un desdichado. Hay veces que nosotros nos sentimos mal y ese es el momento en donde tenemos que reafirmar nuestra fe, donde tenemos que permanecer firmes, así como un soldado en el combate, ¿sí? Nosotros tenemos que, en ese momento en el que nos sentimos bien, tenemos que saber, acordarnos con la mente de que el Señor está ahí y en ese momento poder invocarle. Dice, pensaba en medio de mi confusión, todo hombre decepciona. Hay veces que nos encontramos en esta misma situación en donde nos sentimos decepcionados de las personas. A veces estamos cansados de dar tanto, de esperar tanto de las otras personas y que las otras personas no nos respondan de la misma forma. Y eso no es bueno que ocurra. Nosotros estamos invitados a poder permanecer fieles a Dios, así como Dios permanece fiel a nosotros. Y a partir de ese amor de Dios continuar amando, así como lo hizo nuestro Maestro. Después dice, ¿cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Para mí esta es una frase tan significativa, porque yo estoy aquí sentado, contento de poder compartir con ustedes, de poder servirle al Señor en su presencia, a través del amor al prójimo. Porque yo miro la obra de Dios en mi vida y me siento tan contento y le dije, Señor, en un momento de oración, yo le dije, Señor, si vos me regalás muchos años de vida, yo muchos años te voy a servir. Y en la medida en la que podemos ver todo lo que Dios hace, podemos ver que nos regala una familia, que nos regala unos amigos, que nos regala un trabajo, la capacidad de estudiar, que nos regala la capacidad de poder ver, de poder escuchar, de poder hablar, de poder caminar, de poder hacer tantas cosas y por sobre todo el poder sentirnos amados y el poder amar. Entonces, a partir de ahí queremos movernos a partir del amor y empezamos a querer ser agradecidos y a devolver a Dios con nuestra vida el amor que recibimos de Él y así también con el prójimo. Y dice, alzaré la copa por una salvación e invocaré el nombre del Señor. Brindar, ¿sí? Y dice, ¿cómo le devolverá al Señor? Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Sí? ¿De qué forma le vamos a pagar al Señor? Cumpliendo las promesas. ¿Qué promesas hicimos nosotros? Todos nosotros que fuimos bautizados ya con el Espíritu Santo, a partir de ese día fuimos hijos adoptivos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. En ese bautismo a nosotros se nos consagró a Dios, ¿sí? Y nuestros padres y padrinos hicieron una promesa de educarnos a nosotros en la fe. En el momento de nuestra confirmación nosotros tomamos esa decisión de confirmar en la fe. Yo confirmo que esta es la fe. Yo confirmo que estas son las promesas de Dios que yo quiero cumplir. ¿Por qué tal vez hoy se ven muchas iglesias vacías? ¿Por qué tal vez hoy no aumenta la cantidad de cristianos, la cantidad de católicos? ¿Sí? Salió un artículo en una revista de México hace unos años,
en donde decía que la Iglesia Católica es básicamente una iglesia cunera, le llama. ¿En qué sentido cunera? En el sentido de cuna, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dan ese alimento espiritual cada domingo en la misa. Sin embargo, ese alimento de la misa es un alimento de mantenimiento, ¿sí? Donde nos mantiene a nosotros vivos espiritualmente. Sin embargo, para poder no mantenernos, sino poder crecer, es necesario que nosotros podamos darle un seguimiento, que podamos darle una continuidad a la palabra de Dios. Con el ritmo con que se lee en la misa, las tres lecturas, no nos da el tiempo de poder digerir, de poder guardar eso dentro nuestro, de poder meditarlo en nuestro corazón, así como lo hacía María. Apenas termina la misa ya estamos pensando en qué vamos a comer, a dónde vamos a ir, quién va a venir de visita. Entonces es por eso que en ese sentido la iglesia, en parte por culpa nuestra, nos mantiene a nosotros como bebés, ¿sí? En donde nos mantiene alimentándonos de la Eucaristía y de la palabra de Dios cada domingo. Pero si nosotros queremos multiplicarnos, es necesario que nosotros primero podamos crecer, ¿sí? Y en la medida en la que nosotros crecemos, entonces podemos multiplicarnos, así como en la vida. Nada se crece, se multiplica para luego morir, en el sentido físico, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos llamados a poder crecer, a poder crecer, a poder crecer y una vez que nosotros crecemos poder trasladar eso a todas las personas que se encuentren con nosotros. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el mensaje que nos transmite la iglesia es el mejor mensaje de la historia de la humanidad. Nos dice, vas a poder ser feliz, vas a poder tener paz, vas a poder construir un mundo mejor. Entonces, el mensaje es buenísimo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas personas dentro de la iglesia no dan testimonio de que así sea. Entonces, un ejemplo que da el padre Ernesto María Caro, él dice, yo puedo vender detergente, ¿sí? Detergente para ropas. Entonces yo digo, yo tengo el mejor detergente para ropas del mundo. Pero la competencia puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿en qué medida la gente va a creer? En la medida en la que yo haga un video en donde yo meto una ropa súper sucia, meto y sale impecable esa ropa, entonces la gente va a creer. Y la gente va a querer eso. Entonces ocurre lo mismo. Muchos de los cristianos no viven la fe como deberían de vivir. Entonces la gente dice, ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Para qué quiero ir a misa si mi vida va a ser igual? Entonces, en la medida en la que nosotros nos vamos transformando por la palabra de Dios, por los sacramentos, nos empuja a querer cumplir las promesas del Señor. Y en la medida en la que cumplimos, la gente empieza a creer en Dios, empieza a volver la fe de las personas, la fe en Dios, la fe en la iglesia. Y para eso tenemos que cumplir las promesas, ¿sí? Y el primer paso para poder cumplir es llenarnos del amor de Dios, dejarnos amar por el Señor, dejarnos transformar por el Señor. Y ahí vamos a poder ir cumpliendo las promesas. Y dice, en presencia de todo su pueblo, sin vergüenza, sin miedo, ¿sí? Hoy está muy de moda tener vergüenza de nuestra fe, ¿sí? Pero el Señor nunca se avergüenza de nosotros. Entonces, es importante que hagamos caso de lo que dice Jesús, que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que Él no va a poder dar testimonio de una persona que no estuvo firme por Él, ¿sí? Porque nosotros en nuestra libertad tomamos esa decisión. Entonces, mira, Señor, que soy tu servidor, el hijo de tu esclava. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré el sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Entonces, haciendo un resumen de todo este salmo, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros podamos reconocer su amor. Y una vez que nosotros nos sentimos amados, podamos cumplir las promesas.
Y cuando cumplimos las promesas, la gente vea esas promesas cumplidas y su fe se restaure, su fe crezca y quieran acercarse a Dios y quieran acercarse a la iglesia. Finalmente, haciendo esto, vamos a encontrar esa felicidad que Dios nos ofrece. Ahora pasamos al capítulo 20 del Evangelio de San Lucas. En la catequesis anterior habíamos dado la primera parte de este capítulo 20 del Evangelio de Lucas desde el 1 hasta el 8. Hoy vamos a empezar en el 9. Durante todo este Evangelio de San Lucas, Lucas lo que hizo fue un estudio, una investigación para narrar de forma ordenada los hechos, ¿sí? Lucas es un médico griego, fue un médico griego, en donde él fue discípulo de San Pablo. Y él hizo todo un estudio a partir de los testigos de Cristo para poder armar el Evangelio. Entonces empieza ya con la anunciación del ángel, la encarnación del Verbo, luego pasa a la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María, luego pasa la predicación de Juan el Bautista, preanunciando a lo que iba a anunciar Jesucristo. Después viene Jesús, el bautismo de Jesús y empieza toda la predicación, empieza la vida pública de Jesús. Ahora estamos llegando al final de esa vida pública de Jesús, donde Jesús entra a Jerusalén. Al entrar en Jerusalén, las personas se quitaban el manto y lo ponían sobre el burrito. ¿En qué intención? En que el manto representaba a la persona y cada persona toma su decisión de ponerse a disposición de Dios. Ahí Jesús nos cuenta, San Lucas, que Jesús enseñaba todos los días en el templo y que todo el pueblo lo escuchaba. Entonces, después le cuestionan a Jesús, le cuestionan su autoridad y le dicen, ¿quién te ha dado esta autoridad? Y Jesús les hace una pregunta, él les pregunta de quién venía el bautismo de Juan, y ahí ellos razonan, se ponen a pensar y le dan una respuesta para no quedar mal. Y ahí Jesús dice, tampoco yo les diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí nos muestra que Jesús que él le podía decir, yo hago esto con la autoridad de Dios. Sin embargo, él calla, porque hay momentos en donde nos toca ser prudentes, donde nos toca hacer silencio, para en el momento oportuno decir las cosas y cómo las cosas corresponden. Continuamos con el 9. Los trabajadores asesinos. Jesús se puso a contar a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos trabajadores y después se fue al extranjero por mucho tiempo. En el momento oportuno envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su parte del fruto de la viña. Pero los inquilinos lo golpearon y lo hicieron volver con las manos vacías. Volvió a mandar a otro servidor, a quien golpearon también, lo insultaron y lo echaron con las manos vacías. Todavía mandó a un tercero, pero también a éste lo hirieron y lo echaron. El dueño de la viña se dijo entonces, ¿qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán. Pero los trabajadores, apenas lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará morir a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Al oír esto, algunos dijeron, no lo quiera Dios. Jesús, fijando su mirada en ellos, les dijo, ¿qué significan entonces esas palabras de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular. El que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que le caiga encima quedará aplastado. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes hubieran querido detenerlo en ese momento, pues habían entendido muy bien que esta parábola de Jesús
aludía a ellos, pero tuvieron miedo de la multitud. Entonces empezaron a seguir a Jesús de cerca. Le enviaron unos espías que fingieron buena fe para pillarlo en alguna palabra y así poder entregarlo al gobernador y su justicia. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, que no te dejas influenciar por nadie, sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Jesús vio su astucia y les dijo: Muéstrenme una moneda. ¿De quién es esa cara y el nombre que tiene escrito? Le contestaron: Del César. Entonces les dijo: Pues bien, devuelvan al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esto no pudieron atraparlo en lo que decía en público, sino que quedaron muy sorprendidos por su respuesta y se callaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la próxima catequesis continuaremos en el 27, no se preocupen. Entonces empieza este versículo 9 diciendo: Jesús se puso a contar a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, dice. Un hombre plantó una viña. ¿Quién es ese hombre que plantó una viña? Es Dios. ¿Cuál es la viña? Es el pueblo de Dios, ¿sí? Es el pueblo elegido de Dios. En este caso, el pueblo de Israel y hoy nosotros. Dice: un hombre plantó una viña, la arrendó a unos trabajadores y después se fue al extranjero por mucho tiempo. Estos trabajadores son los diferentes maestros de la ley y diferentes personas que estuvieron a cargo del pueblo judío. Y dice: en el momento oportuno envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su parte del fruto de la viña. Entonces envió a un servidor a los inquilinos, dice. ¿Quiénes son esos servidores? Son los profetas. Y dice: pero los inquilinos los golpearon y lo hicieron volver con las manos vacías. Ese fue el trato que recibieron los profetas. Porque ellos denunciaban también las cosas que se hacían mal y anunciaban cuál era la voluntad de Dios. Y como eso iba en contra de los intereses, entonces sufrieron el martirio. Y se volvió a mandar a otro servidor, a quien también golpearon, lo insultaron y lo echaron con las manos vacías. Otro profeta. Después dice: todavía mandó a un tercero, pero también a este lo hirieron y lo echaron. Es decir, Dios envió muchos profetas, una y otra vez, con el mismo resultado, ¿sí? Entonces Dios vio ese resultado y actuó en consecuencia. Dice: el dueño de la viña se dijo entonces: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán. Entonces, después de enviar a los profetas, ¿sí?, envía al Hijo único de Dios, envía a Jesucristo. Y dice: pero los trabajadores apenas lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces, ellos, los judíos en ese entonces, eran los administradores del templo, ¿sí? Y ellos eran los que administraban los tesoros del templo también. Ellos vieron de que no solamente su posición económica podía verse afectada por el mensaje que anunciaba Jesús del reino para los pobres y de distribuir las riquezas, entonces también se veía afectada su autoridad y la influencia que ellos tenían sobre el pueblo. Ellos no querían eso, entonces tomaron la decisión de matar a Jesús. Y se lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará morir a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y esto fue lo que ocurrió, ¿sí? El pueblo judío y todos estos sacerdotes, allá por el año 70 después de Cristo, fueron totalmente masacrados, ¿sí?
Esta fue una profecía de Jesús en donde a manos de sus enemigos murieron. Y este pueblo de Dios, de pasar de manos a los judíos, pasó a manos de la nueva iglesia, ¿sí? Pasó a manos de esta nueva iglesia que son los apóstoles, fundada por Cristo mismo. Y dice, al oír esto le dijeron, no lo quiera Dios. Jesús, fijando su mirada en ellos, les dijo, ¿qué significan entonces esas palabras de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular. Jesucristo, que fue rechazado por los judíos, es la piedra angular del cristianismo, ¿sí? En aquel entonces, las estructuras que tenían las casas tenían una piedra fundamental, se llama, que era la que iba abajo, ¿sí? En nuestro caso, en la iglesia, esa piedra fundamental es Pedro. Los pilares son los apóstoles. Y en aquel entonces se colocaba una piedra pesada encima de la construcción para darle solidez, ¿sí? Esa piedra era lo que le daba solidez a la construcción. Entonces Cristo es esa piedra angular que le da solidez a nuestra fe. San Pablo nos dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Entonces es Jesucristo el que le da ese peso a nuestra fe, ese peso y esa solidez. Y dice, el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que le caiga encima quedará aplastado. Entonces, todos esos enemigos de Cristo, todos fueron puestos a sus pies, ¿sí? Todos los demonios, todas esas enfermedades espirituales, todas esas tentaciones, todo fue puesto a sus pies. Y el último enemigo al que Jesús le vence es a la muerte, ¿sí? Ese enemigo que parecía el enemigo más fuerte, que nadie escapaba de él, Jesús lo vence, mostrándonos a nosotros que siguiendo su camino también vamos a poder vencer, también vamos a poder obtener esa vida eterna. Y dice, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes hubieran querido detenerlo en ese momento, pues habían entendido muy bien que esta parábola de Jesús aludía a ellos, pero tuvieron miedo de la multitud. Entonces, hoy la viña somos nosotros. Hoy la viña somos nosotros, ese pueblo de Dios, ¿sí? Y nosotros, como parte de la viña, estamos invitados a poder dar frutos, ¿sí? Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo, en el capítulo 10, versículo 18, dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Es decir, a Cristo no le matan fuera de la viña porque ellos tuvieron poder, sino porque Él decidió entregar su vida por amor a nosotros. Entonces ahí Él nos cuenta y nos dice, nadie me quita la vida. Y nos dice, la viña ha renegado y ha gritado. Nosotros no tenemos otro rey más que el César. ¿Sí? Eso fue lo que gritaron en el momento de la condenación de Jesús. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque a continuación vienen a preguntarle por el César, ¿sí? Pero sin embargo, antes de entrar ahí, es importante que podamos detenernos un momento y escuchar a Jesús. Jesús nos dice en el capítulo 15 de San Juan, versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, ustedes no me escogieron a mí, sino fui yo el que los escogió a ustedes. Y yo les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca, dice. Nosotros no estamos aquí sentados porque nosotros somos buenos o porque nosotros le elegimos a Dios. Dios nos eligió primero a nosotros y nosotros decidimos responderle. ¿Y qué nos pide Dios? Dios nos pide a través de su Hijo encarnado, nos pide que demos fruto, que vayamos y demos fruto y que ese fruto permanezca. Entonces no es cuestión de hacer cosas aisladas cada tanto, es cuestión de dar frutos que permanezcan en el tiempo, que una vez que nosotros ya no estemos,
esos frutos de bien, esos frutos de amor puedan continuar a lo largo de la historia. Y nos dice en el mismo capítulo 15, pero en el versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí da mucho fruto. Entonces, ¿en qué medida podemos dar ese fruto en la medida en la que permanecemos unidos a Cristo, unidos al Señor? Entonces podemos dar mucho fruto. Dice, y separados de mí, nada pueden hacer. Entonces Cristo nos da a nosotros el camino. Nos dice, ustedes son las ramas, ustedes están unidos a mí. Y en la medida en la que permanecen unidos a mí, puede dar fruto y ese fruto permanecer, ¿sí? Que ese fruto permanezca en la vida de las personas. Después continúa y dice, ahora recuerdo, San Agustín, él nos menciona que en esta vida, en esta viña del Señor, se están construyendo dos ciudades, ¿sí? Dos ciudades. Estas dos ciudades se llaman... Disculpen, no estoy buscando el nombre del libro en donde él menciona. Creo que se llama La ciudad de Dios en español. De Civitate Dei, me parece que es en latín. Entonces, ¿de qué habla él en esta ciudad? En este libro, perdón, habla de dos ciudades. De que en todo momento se están construyendo dos ciudades en la tierra, ¿sí? Una ciudad es la ciudad de Satanás, ¿sí? Y esta ciudad de Satanás se basa en el amor a sí mismo hasta el punto del rechazo a Dios, ¿sí? Esa es una ciudad. Y la otra ciudad que se está construyendo en esta viña es la ciudad de Dios, que se basa en el amor de Dios hasta el punto de sacrificarme a mí mismo por amor, ¿sí? Entonces está la ciudad de Satanás y la ciudad de Dios. Ambas se están construyendo y se van a construir hasta el final de los tiempos. Entonces depende de nosotros qué queremos hacer. ¿Queremos ser los viñadores, asesinos que destruyen el Evangelio y destruimos ese proyecto de amor de Dios? ¿O queremos ser buenos viñadores que puedan dar fruto y fruto en abundancia? ¿Sí? ¿En qué momento tenemos que dar fruto? Hoy. ¿Sí? Se está acercando Pentecostés. En ese momento en donde el Espíritu va a volver a descender sobre cada uno de nosotros, donde ese Espíritu es el alma de nuestra misión. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, en Pentecostés, ¿qué ocurre? Descendió el Espíritu Santo sobre Nuestra Señora y los apóstoles, ¿sí? ¿Y qué ocurrió en ese entonces? Todos podían entender el mensaje. ¿Por qué podían entender el mensaje? Porque el Espíritu de Dios permite eso. Que ese mensaje de amor, ese único mensaje de Dios pueda llegar a todas partes. Ellos se olvidaron de sí mismos, ¿sí? Dejaron de lado su propia importancia, ¿sí? En cambio, si nosotros miramos en el libro del Génesis, en la ciudad de Babel, ellos construyeron una torre, ¿sí? Y dijeron, vamos a hacer una gran torre para hacernos de nuestro nombre, para que mi nombre sea, ¿sí? En cambio aquí nos muestra de que es Dios el que tiene que ser, ¿sí? De que nosotros somos esos viñadores que construimos la viña de Él y que tenemos que dejar de lado y que tenemos que dejar atrás esa ciudad de Satanás y construir la ciudad de Dios y que de esa forma damos fruto y ese fruto puede permanecer. Después dice, empezaron a seguir a Jesús y le enviaron unos espías que fingieron buena fe para pillarlo en alguna palabra y poder así entregarlo al gobernador y su justicia. Le preguntaron, Maestro, sabemos que hablas con rectitud, que hablas y enseñas con rectitud, que no te dejas influenciar por nadie, sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios. Entonces ellos querían tenderle una trampa. Primero le cuestionaron su autoridad, ¿sí? Ahora vienen a querer alabarle, a querer a través de ese camino sacarle algo que les pueda condenar.
y ahí le preguntan, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Y es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Porque si Jesús respondía que sí está permitido pagar el impuesto al César, entonces iban a salir los judíos a decir, él es amigo del César, no es amigo de Dios. Y si es que directamente él respondía de que no había que pagar el impuesto al César, él iba a decir que es enemigo del César, ¿sí? Entonces iban a encontrar otra, disculpen, de que iba a encontrar otra causa para condenarle. Entonces ahí que hace Jesús, dice, muéstrame una moneda. ¿De quién es esa cara y el nombre que tiene escrito? Le contestaron, del César. Entonces les dijo, pues bien, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esto no pudieron atraparlo en lo que decía en público, sino que quedaron muy sorprendidos. Esta es una frase muy conocida, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero ¿a qué se refirió Jesús? ¿Sí? ¿A qué se refirió Jesús? A que existe un ámbito espiritual, a que existe un ámbito terreno también, ¿sí? De que existe una ley de Dios y una ley de los hombres, ¿sí? Y de que estamos nosotros llamados a poder cumplir esa ley de los hombres y la ley de Dios. No solamente cumplir esa ley de Dios, cumplir los mandamientos y dejar de lado esas leyes civiles, ¿sí? Entonces nosotros estamos invitados a poder cumplir ambas leyes, tanto la ley de Dios como la ley de los hombres. Y en este caso él muestra una moneda del César y les dice que ven, ¿sí? ¿La imagen de quién ven? La imagen del César. Entonces, Él es el dueño. A nosotros se nos creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nos ven a nosotros, ¿a quién deberían de ver? Deberían de ver a Cristo, ¿sí? Deberían de ver a Dios, que es nuestro Creador. Y tal vez por muchas situaciones de la vida, por nuestras experiencias de vida, ocurre que no le ven a Dios, ¿sí? Entonces, lo importante es que hoy nosotros podamos tomar una decisión, que hoy nosotros podamos pedir al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, ese espíritu de amor, entonces podamos nosotros reflejar a Dios, ¿sí? Finalmente, Él nos dice, sean perfectos como su Padre es perfecto, eso nos dice Jesús. Y ya en el libro del Levítico, en el capítulo 11, en el versículo 45, nos dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, ¿en qué consiste esa perfección? Consiste en la santidad. ¿Y qué es la santidad? El poder configurarnos a Cristo, el poder configurarnos a la mente de Cristo, configurarnos al corazón de Cristo. Entonces nuestros actos se transforman en los actos de Cristo. Imagínense que Jesús nos dice, ustedes harán obras aún mayores que yo, las mismas obras que yo y aún mayores, porque yo subo al Padre para enviarles el Espíritu Santo. Entonces, es por eso que es tan importante que nosotros vamos a ser esa imagen de Dios, ¿sí? ¿En qué medida? En la medida en la que nos configuramos a Cristo, en la medida en la que dejamos atrás ese hombre viejo y es Cristo el que vive en nosotros. Entonces, ¿qué nos dice aquí la Biblia con respecto a esto? ¿Qué nos dice ya en el Antiguo Testamento? Nos habla y nos da instrucciones tanto para los jueces, como también nos da instrucciones para los reyes, para los gobernantes de la tierra. Y nosotros cuando leemos la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 17, dice lo siguiente. Perdón, capítulo 13 del 1 al 7 dice,
cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino como un deber de la conciencia. Por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes lo cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde: el impuesto si se le debe el impuesto, las tasas si se le deben las tasas, obediencia si corresponde obedecer, respeto si se le debe respeto. Entonces aquí San Pablo en esta carta a los romanos, él nos confirma lo que estuvimos diciendo, de que es importante cumplir la ley civil. Así también San Pedro en su carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 13 y 14, dice: sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor, al rey porque tiene mando, a los gobernantes porque él los envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien. Entonces, tanto San Pedro como San Pablo directamente nos transmiten el mismo mensaje de que es importante hacer caso a las autoridades. Sin embargo, hoy ocurre de que las autoridades pueden recaudar y no realizar las cosas que tienen que realizar. Ese es otro inconveniente. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es poder pagar los impuestos y también poder interiorizarnos en los momentos de elecciones, de poder interiorizarnos en los candidatos y poder elegir a una persona que nosotros en nuestro juicio, en lo que podamos conocer, podamos determinar de que va a trabajar para Dios. Entonces, ahí nosotros nos vamos a las instrucciones para los gobernantes. Estas instrucciones están en el libro del Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 18 al 20, y dice lo siguiente: cuando el rey tome posesión del poder, deberá escribir esta ley para su uso, copiándola del libro de los sacerdotes de los levitas. La llevarán consigo, la leerá todos los días de su vida, para aprender a temer a Yahvé, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos preceptos, para ponerlos en práctica, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, y no se descuide el mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda. Así, tanto él como sus descendientes tendrán un largo reinado en Israel. Entonces, aquí nos da estas instrucciones claras, en donde directamente, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros podamos tenerle siempre presente? Independientemente si hoy somos ciudadanos, si hoy somos reyes, de que vamos a tener todos los días presente su palabra y ponerla en práctica. ¿Cómo habría hambre en los países? ¿Cómo habría desigualdad? ¿Cómo habría personas que no tienen educación? Si es que se conociera y se leyera la palabra de Dios todos los días y se la pusiera en práctica. Ahí nos damos cuenta de que nuestros gobernantes iban a ser muy diferentes y nuestro mundo iba a ser muy diferente si es que se conocía la palabra de Dios y se la ponía en práctica. ¿Sí? Y San Juan Pablo II nos dice: sin embargo, se debe someter a la soberanía de Dios. Todo se debe someter a la soberanía de Dios, hasta el punto en que en ningún caso puede llegar a ser obligatorio oponerse a la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí estamos analizando
pagar impuestos, obedecer a las autoridades. Pero ¿hasta qué punto? ¿Sí? Entonces ahí entra el catecismo de la Iglesia Católica a darnos un poco más de luz. Dice en el numeral 2242. Atención. El ciudadano tiene obligación en conciencia, dice, de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o de las enseñanzas del Evangelio. En Hechos 5:29 dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el momento en el que se aprueba una ley a favor del aborto, o que se aprueba una ley a favor de la eutanasia, o se aprueba una ley a favor de ciertas drogas que pueden ser perjudiciales para las personas. Entonces, en ese momento nosotros como cristianos dice que tenemos la obligación de oponernos. Imagínense, tenemos la obligación de oponernos, porque Dios es nuestra prioridad uno, ¿sí? Entonces, de esta forma, nos anuncia, ¿sí?, cómo debemos obrar. Nos anuncia de que debemos obedecer. Y de qué manera responder, también nos dice el catecismo, citando a Gaudium et Spes, en el numeral 74, dice, cuando la autoridad pública oprime a los ciudadanos, les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, aclarando, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. Entonces, nosotros estamos llamados a poder obedecer a nuestra autoridad, a poder cumplir con el César y con Dios, ¿sí? De esa manera no nos van a poder criticar porque cumplimos los mandamientos y así también las leyes, ¿sí? Las leyes de tránsito, las leyes municipales. Como cristianos estamos llamados a ser personas íntegras, a poder cumplir con Dios los mandamientos establecidos en ese ámbito espiritual y con los hombres también, porque finalmente se colocaron esos puestos públicos para que Dios pueda obrar a través de ellos, ¿sí? Lastimosamente tanto se corrompió ese ámbito que es como que pensamos que tiene que estar alejado. Entonces, para que algún día nosotros o nuestros hijos puedan ocupar estos puestos, puedan gobernar como Dios quiere y llevar al pueblo hacia una felicidad mayor, hacia una plenitud mayor, es importante que primero nosotros podamos conocer esta palabra de Dios, que podamos entender la palabra de Dios, que podamos aceptarla y llevarla a la práctica. Entonces, de ese momento vamos a empezar a construir una sociedad mejor, un mundo mejor, un mundo más feliz. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pidamos hoy que podamos permanecer unidos al Señor. Que hoy tomemos esa decisión de decirle sí a Jesús. Decirle sí quiero permanecer, sí quiero dar muchos frutos y que esos frutos permanezcan. Entonces, así como decía el salmista, eso nos va a llevar a esa alegría, a poder confiar en Dios y a poder dar esos frutos que el Señor espera. Porque finalmente no fuimos nosotros los que le elegimos a Él, sino Él el que nos escogió a nosotros. Fue Él el que nos amó primero. Entonces, respondamos a ese amor. Dejémonos amar por el Señor, dejémonos transformar, configurémonos a Él y de esa manera vamos a construir el reino de los cielos. Vamos a poder ser testimonios vivos y atraer a las personas hacia Dios y hacia su santa iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero alabarte y glorificarte, quiero darte gracias por esta oportunidad de servirte en tu presencia. Señor, te amamos, creemos, esperamos y te pedimos perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman, Señor. No les tengas en cuenta este pecado. Permite, Señor, que esta sea una oportunidad nuestra para amar a todos esos hermanos alejados de vos, para poder amarles y que tu amor les transforme, que tu amor eche abajo toda
toda obra del enemigo, inclusive hasta la muerte. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Te pido, Señor, que estas palabras puedan quedar grabadas con el fuego de tu amor en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder aceptarlas y llevarlas a la práctica. Te pido, Señor, que esta bendición que se derramó aquí se derrame sobre todas las personas que quisieron asistir, pero por algún motivo no pudieron. También te pido, Señor, para que podamos configurarnos a ti, para que podamos dar fruto y fruto en abundancia, siempre unidos a ti, Señor, siempre conscientes de tu compañía, de tu fuerza y de tu amor. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias, porque tú fuiste ejemplo para nosotros de cómo cumplir la ley de los hombres cuando te presentaste en el templo para tu purificación, y también hiciste todo lo que era necesario, y cumplir también esa ley de Dios, esa ley del amor, y permaneciste fiel al lado de la cruz hasta el final, al lado de tu Hijo. Gracias por amarnos, gracias por interceder por nosotros, ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo. Gracias por decirnos y apuntarnos el camino a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Que podamos ser luz, que podamos ser amor, que podamos ser esperanza. Que la gente vea a Dios a través nuestro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que haya podido ser de bendición, que puedan compartirlo con todas las personas que les parece que les va a ayudar. Así que nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Que tengan una bendecida semana. Palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos en práctica.